El tema que desarrollaremos es micosis diseminadas oportunistas, cuáles son los agentes etiológicos de cada una de estas micosis y cómo realizamos el diagnóstico de las mismas. Esta es la bibliografía que refuerza y aclara los conocimientos vertidos en esta clase. La fuente de infección de estas micosis generalmente es exógena. Estas micosis afectan fundamentalmente a huéspedes con alteraciones del sistema inmunológico que pueden ser tanto en el sistema inmunológico inespecífico como específico. También hay otros pacientes que son afectados por estas micosis, que son todos aquellos individuos que tienen alteraciones anatómicas o fisiológicas. Las micosis oportunistas pueden estar ocasionadas por hongos filamentosos. Dentro de estos hongos filamentosos tenemos los más frecuentes, que son hongos hialinos tabicados. Dentro de este grupo el agente etiológico más frecuente es el Aspergillus, y otras micosis que se denominan hialoifomicosis. Dentro de este grupo los agentes etiológicos pueden ser Pseudosporium, Penicillium, Fusarium y Acremonium. Otros agentes etiológicos también productores de micosis oportunistas son aquellos hongos que son hialinos pero tienen un talo cenocítico. Esto significa que el talo no tiene tabiques. Dentro de este grupo tenemos Rhizopus, Absidia, Mucor. Y por último, no es menos frecuente, vamos a tener hongos que tienen un talo pigmentado y tabicado. Estos hongos se denominan feoifomicosis y la característica que tienen es que se ven pigmentados cuando uno los observa en el microscopio. Dentro de los agentes etiológicos más frecuentes de este grupo tenemos Exophiala, Alternaria y Curbularia. Con respecto a las micosis oportunistas, el diagnóstico micológico es fundamental. Realizamos un diagnóstico directo a través del examen microscópico, la realización de cultivos en medios especiales para micología o la búsqueda de antígenos o ácidos nucleicos. El gol estándar en el diagnóstico de las micosis oportunistas es demostrar la invasión fúngica de los tejidos y realizar el cultivo del agente etiológico. La dificultad fundamentalmente del diagnóstico son las características o las condiciones clínicas de los pacientes que presentan este tipo de micosis. Muchos de estos pacientes, dada su patología de base, se encuentran cursando una neutropenia, una plaquetopenia, y esto dificulta la realización de estudios invasivos. Ahora vamos a hablar específicamente de la aspergilosis, que es una de las micosis oportunistas más frecuentes. El Aspergillus es un hongo hialino, tabicado y ramificado. Dentro de este género vamos a encontrar más de 200 especies y solo el 10% de estas van a ser causantes de micosis oportunistas. Hay otras especies que se utilizan tanto en la industria farmacéutica como en la producción de alimentos. La estructura del hongo, que es lo que observamos a la derecha de la diapositiva, está compuesto por un conidióforo que termina en la parte basal en una célula que se denomina célula pie, y en la parte apical termina en una estructura que se denomina vesícula. La cabeza del Aspergillus está constituida por la vesícula cubierta de fiálides. Estas fiálides pueden cubrir la totalidad de la vesícula o solamente una parte, es decir, cubrirla en forma parcial. De las fiálides van a originarse los conidios, y los conidios son los que se dispersan fácilmente por el aire. Con respecto al hábitat de estos hongos, tienen la característica de ser ubicuos y de encontrarse fundamentalmente en el suelo y en el aire. Se encuentran en sistemas de ventilación y se encuentran también en el ámbito hospitalario. Su densidad aumenta en zonas de construcción o remodelación, por esto este concepto hay que tenerlo en cuenta cuando se realiza alguna remodelación o construcción en centros de salud para que esto quede aislado
de pacientes de riesgo, como ser aquellos trasplantados o aquellos que están cursando una neutropenia. Esta enfermedad o esta micosis está ampliamente distribuida y no hay diferencias en cuanto a la presentación con respecto a la edad, al sexo o a la raza. Dentro de las especies de importancia clínica vamos a encontrar la primera, que es Aspergillus fumigatus. El Aspergillus fumigatus, como vemos ahí, se puede aislar en un 85% de los casos. Es la primera especie más frecuentemente aislada. Actualmente ya no hablamos solamente de especie fumigatus, sino que ahora hablamos de sección. Hablamos de sección fumigati. Dentro de la sección fumigati encontramos más de 30 especies que pueden ocasionar micosis oportunistas. Algunas de ellas tienen importancia clínica debido a que tienen una sensibilidad disminuida a los antifúngicos que habitualmente se utilizan en la clínica. En los medios de cultivo, Aspergillus fumigatus crece como una colonia verde, grisácea, con un halo blanco alrededor. La segunda especie más frecuentemente aislada es Aspergillus flavus. Se aísla en un porcentaje de un 5 a un 10%. En los medios de cultivo se observa como una colonia verde amarillenta. Otras especies de Aspergillus son, por ejemplo, Aspergillus niger. El Aspergillus niger tiene la característica que crece rápidamente y los conidios tienen una coloración negra o parduzca. En el caso de Aspergillus niger, la cabeza aspergilar es grande, radiada y de color negro. Las vesículas forman fiálides en toda la superficie de la vesícula aspergilar. Otra de las especies de importancia clínica es Aspergillus terrius. El Aspergillus terrius se encuentra dentro de la sección Terrier y es importante destacarlo debido a la sensibilidad disminuida que tiene a la anfoteresina B tanto en forma in vitro como in vivo. Esto es importante debido a que este antifúngico es utilizado habitualmente cuando ingresa un paciente con sospecha de aspergilosis. El Aspergillus se encuentra habitualmente en el suelo y en materia en descomposición. En su ciclo de vida, este hongo produce conidios que se dispersan en el aire y son inhalados por el huésped. En una persona sana, la limpieza mucociliar y los macrófagos alveolares son los encargados de remover los conidios. En el caso que estemos hablando de un paciente con algún tipo de alteración en la respuesta inmunológica, lo que se va a producir es que esas conidias inhaladas lleguen al alveolo pulmonar y allí comiencen a germinar. Las hifas comienzan a elongarse, se comienzan a ramificar y forman una masa de hifas que queda en una fase estacionaria. La mayoría de los factores de patogenicidad fueron estudiados para Aspergillus fumigatus. Algunos de estos factores de patogenicidad importantes que debemos recordar son el diámetro de los conidios. Los conidios de Aspergillus fumigatus miden entre 2 a 3 micrones y la característica que tienen es que con este diámetro pueden llegar más fácilmente al tracto respiratorio inferior. La termotolerancia. Estos hongos tienen la característica de crecer a temperaturas extremas, pueden crecer a 12 grados como a temperaturas de hasta 55 grados centígrados. Con respecto a la velocidad de crecimiento, también Aspergillus fumigatus se observó que tiene una mayor velocidad de crecimiento, es decir, que los conidios germinan más rápidamente. Con respecto a la adherencia, el Aspergillus tiene una serie de adhesinas. En los conidios podemos encontrar ácido siálico y proteínas que son muy importantes para la adhesión a la matriz extracelular. Se adhieren al fibrinógeno y a la laminina. Con respecto a los productos de metabolismo fúngico, vamos a tener dos que vamos a mencionar. Uno de ellos es el galactomanano. El galactomanano es un componente de la pared de los Aspergillus y es el principal exoantígeno durante la invasión tisular. Actúan como PAMs y se unen a la laminina y a la fibronectina.
Los beta-1,3 glucanos activan al sistema de complemento y a la respuesta inflamatoria mediada por TNF-alfa y otras citoquinas proinflamatorias. Las toxinas también son consideradas un factor de patogenicidad. Las toxinas son metabolitos secundarios que generan los hongos. El Aspergillus fumigatus va a liberar una serie de toxinas. La más frecuentemente o la más estudiada es la gliotoxina. Es una toxina muy potente cuyo efecto genera un enlentecimiento de las cilias y lesiones en el epitelio respiratorio. Existen otras toxinas, por ejemplo la ribotoxina, que inhibe la síntesis proteica, el ácido ebólico, que afecta el estallido oxidativo de macrófagos y también inhibe el movimiento ciliar. Estos hongos también van a liberar enzimas y estas enzimas son también factores de patogenicidad. Liberan una serie de enzimas como ser fosfolipasas, lipasas, colagenasas, elastasas y principalmente la función de esa elastasa es la degradación de la elastina, que es un componente fundamental del pulmón. Estas enzimas lo que hacen es permitir la invasión tisular por parte del hongo. Con respecto a la fisiopatogenia de aspergilosis, este hongo ingresa por vía inhalatoria. Habitualmente la inmunidad innata es capaz de eliminar los conidios. La primera defensa que tiene el huésped son las barreras físicas del tracto respiratorio. Entre ellos tenemos los cornetes nasales y el flujo turbulento que se genera por la división del árbol bronquial. Los conidios impactan en el moco y posteriormente son barridos por la acción de las cilias. El Aspergillus puede ser reconocido por lectinas que se unen a la manosa y por el surfactante. El surfactante es una sustancia que tiene la capacidad de aglutinar los conidios y favorecer la fagocitosis. También es importante en la fisiopatogenia de aspergilosis la acción de los neutrófilos. Los neutrófilos destruyen las hifas a través de mecanismos oxidativos y no oxidativos. Los gránulos de los neutrófilos contienen gran cantidad de componentes antimicrobianos, entre ellos proteasas, defensinas y lisocimas. La célula dendrítica puede internalizar a las hifas y a los conidios y transportarlas al ganglio linfático. La fagocitosis de los conidios se realiza a partir de la emisión de pseudópodos y fundamentalmente se va a generar una respuesta de tipo Th1. En cambio, la fagocitosis de las hifas ocurren por los receptores Fc y se generan y se producen una gran cantidad de citoquinas de tipo 4 y 10, generando una respuesta de tipo Th2. Las manifestaciones clínicas de aspergilosis van a depender de la respuesta inmunológica del huésped. En el caso de que el paciente presente una disfunción del sistema inmunológico, el hongo es capaz de invadir y producir dos cuadros clínicos que se denominan aspergilosis invasora aguda o aspergilosis semi-invasora. En el caso de que el paciente tenga una base atópica o alérgica y hay ya una hiperactividad del sistema inmunológico, se van a producir cuadros clínicos como la sinusitis alérgica o la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y en el medio vamos a encontrar un huésped que tiene un sistema inmunológico cuya función es normal. Sin embargo, se produce un cuadro clínico que es la aspergilosis intracavitaria. Estos pacientes presentan alteraciones de la citoarquitectura pulmonar. Presentan, por ejemplo, bullas o bronquiectasias, donde el hongo es capaz de germinar y producir una bola fúngica, dando origen a este cuadro clínico que se llama aspergilosis intracavitaria. Los factores predisponentes para la forma invasora de aspergilosis son las alteraciones cuali o cuantitativas de la fagocitosis. Entre ellas, el factor predisponente más importante es la neutropenia.
pacientes que reciben tratamientos quimioterápicos o pacientes que se encuentran cursando enfermedades oncohematológicas como leucemias o linfomas. En estos pacientes la neutropenia suele ser prolongada y suele ser un factor predisponente importante para la forma de aspergilosis invasora. Otro factor predisponente es el trasplante, fundamentalmente el trasplante de pulmón. Los glucocorticoides también actúan como un factor predisponente debido a que ellos inhiben la acción anticonidio de los macrófagos, inhiben la activación de los polimorfonucleares e inhiben la producción de radicales libres. La forma semi-invasora se da en pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que reciben corticosteroides en forma prolongada y pacientes diabéticos. Vamos a ver que las formas generadas por hipersensibilidad se dan en pacientes con una base atópica, es decir, en pacientes alérgicos o pacientes asmáticos. Esto se da, recuerden, por una hiperreactividad del sistema inmunológico. Y los factores predisponentes para la forma intracavitaria son la presencia de alteraciones en la citoarquitectura pulmonar, es decir, cavidades preformadas. Estas cavidades pueden haber quedado luego de haber cursado una tuberculosis o por otras patologías como sarcoidosis o bronquiectasias, y también se puede dar la forma intracavitaria en los senos paranasales. Las formas clínicas de aspergilosis pueden ser sinusitis aspergilar, aspergilosis alérgica, aspergilosis broncopulmonar alérgica, aspergilosis intracavitaria, semi-invasora o necrotizante y la aspergilosis invasora. La sinusitis aspergilar es la infección fúngica de los senos paranasales. Se dan en pacientes con antecedentes de alergia o con antecedentes de sinusitis previa y además con alteraciones anatómicas del tabique nasal o la presencia de pólipos en los senos paranasales. Estos últimos dos factores lo que hacen es dificultar la evacuación de las secreciones. El hongo ingresa por vía inhalatoria y permanece a nivel del seno paranasal. El paciente como sintomatología presenta rinorrea y cefalea. El diagnóstico se realiza habitualmente por radiografía de seno paranasal, donde se observa un seno paranasal opaco, a diferencia de un seno normal que se ve de color negro, es decir, aireado. La aspergilosis alérgica se divide en dos cuadros clínicos. El asma aspergilar, que se caracteriza porque se produce como consecuencia de la unión de la inmunoglobulina E específica con el hongo. Esto va a generar la degranulación de mastocitos. Estos pacientes presentan cuadros de broncoespasmo a repetición. El otro cuadro clínico es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Esta se produce como consecuencia de la inhalación de los conidios, es más frecuente en pacientes asmáticos o en pacientes con patología de base como la fibrosis quística. Se produce por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 mediado por IgE y por un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3 mediado por inmunoglobulina G. El hongo crece sobre las células de la mucosa sin ser destruido por los monocitos y los eosinófilos. En un primer momento, estos pacientes presentan tos, fiebre, expectoración y dolor a nivel pleural. En la radiografía de tórax se puede observar la presencia de infiltrados en los campos medios y campos superiores. La característica que tiene este cuadro clínico es que estas imágenes radiológicas son migratrices y a veces a lo largo del tiempo estos pacientes también pueden presentar cuadros de broncoespasmo a repetición. En esta imagen podemos observar una radiografía de tórax en la cual en la primera imagen, marcada con una flecha, se observa un infiltrado en el campo medio y en la otra radiografía se observa una restitución ad integrum, es decir, no observamos ningún tipo de lesión a nivel pulmonar.
Esto habla de imágenes migratrices o que se resuelven espontáneamente. Esto es característico de la forma clínica del asma broncopulmonar alérgico. En estas imágenes volvemos a observar cómo se cambian de localización los infiltrados pulmonares. En la primera aparecen en el campo medio del pulmón izquierdo, mientras en la segunda radiografía vemos que aparece un infiltrado en el campo superior del pulmón derecho. Esto es característico nuevamente del asma broncopulmonar alérgico. El diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica se realiza primero por el interrogatorio del paciente. El paciente tiene antecedentes de asma o antecedentes de algún tipo de enfermedad como fibrosis quística. Por otro lado, se solicita una radiografía de tórax o una tomografía computada de alta resolución para observar si hay lesiones pulmonares y las características de las lesiones. Se puede realizar una prueba cutánea con antígeno de Aspergillus y se va a dosar inmunoglobulina E e inmunoglobulina G específica contra Aspergillus en sangre periférica. En el caso de que el paciente tenga expectoración, se puede solicitar un examen directo y un cultivo de esputo para ver si se observa la presencia de filamentos hialinos tabicados ramificados y si en el cultivo se puede aislar el agente etiológico que es el Aspergillus. La aspergilosis intracavitaria es la infección más conocida y localizada producida por Aspergillus. Los factores predisponentes más frecuentes son las cavidades pulmonares preformadas, secundarias a tuberculosis, sarcoidosis, bullas, quistes bronquiales, bronquiectasias o neoplasias. Se forman verdaderas colonias del hongo dentro de la cavidad que se acompañan de reacción inflamatoria. Los pacientes pueden presentarse asintomáticos o con hemoptisis leves a moderadas. La hemoptisis se produce por liberación por parte del hongo de enzimas con actividad hemolítica y fibrinolítica y por la ruptura de capilares de neoformación debido a la fricción mecánica de la masa fúngica sobre la pared de la cavidad. Esta manifestación representa un riesgo de mortalidad del 2 al 14%. Otros síntomas que pueda tener el paciente son tos crónica, disnea y fiebre muy poco frecuente. En general, la fiebre se produce como consecuencia de la sobreinfección bacteriana. La radiografía de tórax muestra cambios en las imágenes de la cavidad. En general, se observa un engrosamiento de las paredes de la cavidad o la presencia de contenido dentro de la cavidad, que cambia con los cambios posicionales. En esta diapositiva podemos observar en la radiografía de tórax la presencia de una cavidad en el vértice pulmonar y en la foto de abajo vemos una muestra histopatológica de una bola o de una masa fúngica. Este paciente probablemente presentaba hemoptisis debido a la liberación de enzimas proteolíticas y hemolíticas por parte del hongo o por la fricción mecánica que genera la bola fúngica sobre la pared de la cavidad que hace que se produzca la ruptura de vasos neoformados. La hemoptisis es una complicación que produce una mortalidad entre el 2 al 14%. La aspergilosis semi-invasora o necrotizante crónica se caracteriza por la invasión del tejido pulmonar en pacientes no neutropénicos con alteraciones de la inmunidad o con enfermedades pulmonares crónicas. Generalmente se presenta entre la cuarta o quinta década de la vida y en general el paciente tiene alguna enfermedad asociada como alcoholismo, enfisema pulmonar, diabetes mal controlada, HIV o recibe tratamientos con corticoides en forma prolongada. En este caso no hay invasión de los vasos sanguíneos y es una diferencia con la forma de aspergilosis invasora aguda. Las manifestaciones clínicas que tiene el paciente son fiebre, tos, expectoración mucosa o mucopurulenta, pérdida de peso y puede tener hemoptisis.
En la radiografía de tórax se observan infiltrados, en general a predominio del lóbulo superior, engrosamiento pleural y cavidades, que en el 50% de los pacientes puede además observarse bolas fúngicas únicas o múltiples. Estas cavidades que se pueden observar en la radiografía de tórax son cavidades neoformadas, a diferencia de las formas intracavitarias, donde el aspergillus crece dentro de una cavidad ya preformada. Con respecto al diagnóstico de estas formas clínicas, lo que se va a solicitar es una radiografía de tórax o una tomografía computada de alta resolución. Se va a solicitar una muestra respiratoria. En el caso de que tenga expectoración el paciente, se va a solicitar una muestra de esputo o puede realizar un lavado bronquioalveolar. Una vez que se obtiene la muestra del material respiratorio, se va a remitir al laboratorio de microbiología, donde allí se va a realizar un examen en fresco, es decir, sin coloraciones, y se va a realizar las coloraciones, como por ejemplo la coloración de Giemsa, que es una coloración que se utiliza habitualmente para poner de manifiesto elementos fúngicos. Se realiza además un cultivo en medios de saburó con antibiótico y también se puede realizar métodos indirectos de diagnóstico, como ser serologías para Aspergillus fumigatus, niger o flavus. En este caso, lo que se busca son anticuerpos. La aspergillosis invasora es una de las infecciones fúngicas más frecuentes en pacientes neutropénicos. Dentro de este grupo, los que presentan mayor riesgo son aquellos pacientes que presentan durante 3 semanas un recuento de neutrófilos menor a 100 células por milímetro cúbico. Otros factores predisponentes para el desarrollo de esta forma clínica son las neoplasias, sobre todo neoplasias pulmonares, trasplante de órgano sólido, también trasplante pulmonar o trasplante de médula ósea. También se puede dar en pacientes que reciben corticoides a altas dosis durante periodos prolongados o pacientes que se encuentran en tratamiento con inmunosupresores. También pacientes diabéticos o que presentan algún tipo de metabulopatía. Con respecto a la aspergillosis invasora, las alteraciones cual y cuantitativas de las células fagocíticas permiten el desarrollo de la fase vegetativa de Aspergillus. Este hongo puede diseminarse hacia otros órganos por vía hemática. El hongo tiene la capacidad de invadir los vasos sanguíneos. Esto se da en pacientes neutropénicos, debido a que en ese caso los neutrófilos no son capaces de eliminar a las hifas y por lo tanto de frenar el crecimiento del hongo. En este proceso el hongo llega al espacio endoluminal, invade el endotelio y produce la diseminación hematógena de la enfermedad. Esto lleva a la trombosis, infarto y necrosis de los tejidos. Las manifestaciones de la aspergillosis invasora son inespecíficas. El paciente puede presentar síntomas respiratorios como dolor torácico, disnea o falta de aire, tos, expectoración, mucopurulenta o hemoptisis. En un 10 a un 20% de los casos puede haber compromiso del sistema nervioso central. Los síntomas incluyen confusión, alteraciones de la conducta o deterioro del sensorio. Si realizamos una tomografía computada del sistema nervioso central, podemos encontrar lesiones nodulares únicas o múltiples. También pueden haber lesiones a nivel cutáneo que se generan como consecuencia de la diseminación hemática del hongo y el posterior compromiso de la piel. Las lesiones son inespecíficas, en general son pápulas con una úlcera central que se cubren de una costra necrótica. Por eso es importante en todo paciente neutropénico tener en cuenta la presencia de lesiones cutáneas, porque a partir de ahí se puede realizar el diagnóstico de una micosis diseminada. Hay que tener en cuenta que estos pacientes que cursan este tipo de micosis oportunista son pacientes de riesgo y muchas veces el diagnóstico es difícil de realizar debido a que estos pacientes no pueden ser sometidos a estudios invasivos
porque cursan con neutropenia, plaquetopenia y muchas veces alteraciones de los factores de la coagulación. Con respecto al diagnóstico, las muestras son muy importantes. Las muestras válidas para el diagnóstico de las diferentes formas de aspergilosis son esputo, lavado bronquialveolar, biopsias y exudados. Todas las muestras obtenidas por biopsia o por punción deben ser separadas en dos partes iguales. Una debe ser colocada en un recipiente estéril con o sin solución fisiológica para el examen microbiológico, y la otra porción puede colocarse con formol para realizar los estudios histopatológicos. En el caso de que se tomen líquidos de punción, deben ser colocados con anticoagulantes, porque si se forma el coágulo de fibrina, allí quedan atrapados los elementos fúngicos. Los hemocultivos no son útiles para el diagnóstico de aspergilosis debido a que su sensibilidad es muy baja. Habitualmente es menor al 10%. Las muestras más frecuentemente utilizadas son el esputo para la forma necrotizante crónica, para la aspergilosis intracavitaria y para la aspergilosis broncopulmonar o alérgica, o el lavado bronquialveolar para los pacientes en donde hay sospecha de aspergilosis invasora y en las diferentes formas de aspergilosis. Una vez que se toma la muestra, se realiza el examen microscópico directo. Es el método más rápido para la detección de estructuras fúngicas. Se puede hacer en estado fresco o con coloraciones como Giemsa o Grocott, que permite observar filamentos tabicados y alinos ramificados en forma dicotómica. Además, se realiza el cultivo. De esta manera se realiza el diagnóstico definitivo, debido a que está basado en el aislamiento y en la identificación del hongo a partir de las muestras clínicas. Los medios utilizados en micología son medios de Saburó o de Lactrimel con el agregado de antibióticos. La sensibilidad del cultivo varía de un 50 a un 80% y es menor en aquellos pacientes que son inmunosuprimidos. El desarrollo de Aspergillus en los medios de cultivo debe interpretarse con cuidado. Algunas veces puede deberse a contaminantes ambientales, es decir, para que uno pueda informar el aislamiento de este hongo, este debe crecer en varios tubos y como monoflora. Y además ayuda a la interpretación la observación en el examen directo de filamentos y alinos tabicados y ramificados. Con respecto a la detección de antígenos, estos métodos son muy útiles en el diagnóstico y en el seguimiento de pacientes críticos, febriles, que presentan hemocultivos negativos y que tienen factores de riesgo para desarrollar una infección fúngica invasora. En los últimos años se han utilizado técnicas de aglutinación o de ELISA para la detección de diferentes compuestos del hongo, como por ejemplo la presencia de galactomananos o glucanos. El diagnóstico precoz de la aspergilosis invasora es fundamental para poder tratar al paciente y de esta forma disminuir la mortalidad. En el caso del examen microscópico directo, lo que podemos observar, como vemos en la diapositiva, son hifas o filamentos y alinos tabicados con una división dicotómica. Esto es característico de aspergilosis. En este caso vemos en lo cultivo cómo se desarrolla en toda la placa. En general, a partir de la observación macroscópica podemos ayudar a la identificación de la especie fúngica, es decir, si se trata de un Aspergillus fumigatus, un Aspergillus flavus, un Aspergillus niger, y también a partir de la observación microscópica del cultivo podemos llegar a la identificación del hongo y muchas veces de la especie. Como vemos acá, la sensibilidad del hemocultivo es muy baja, es del 10%, y habitualmente entonces no es una muestra útil en el caso de la sospecha de una aspergilosis.
En el caso de la aspergilosis invasora, como ya dijimos en las diapositivas anteriores, es fundamental realizar un diagnóstico rápido para poder instaurar el tratamiento antifúngico correspondiente, ya que se trata de pacientes que están en una situación grave de acuerdo a su condición clínica. El diagnóstico, como siempre, vamos a obtener las muestras de esputo, lavado bronquialveolar, biopsias o punciones. El hemocultivo no sirve porque su sensibilidad es baja. A partir de esa muestra se realiza el examen directo y el cultivo, y una parte de la muestra va a ser colocada en formol para enviar para realizar estudios de histopatología. En cuanto a los exámenes indirectos, para esta forma de aspergilosis no son útiles porque en pacientes inmunosuprimidos en general la búsqueda de anticuerpos tiene una sensibilidad de un 20 a un 30%. Y como dijimos anteriormente, el diagnóstico también es útil con la detección de antígenos, por ejemplo en el caso del galactomanano, o la búsqueda también de beta-glucanos. En cuanto al diagnóstico precoz de la aspergilosis invasora, una buena técnica es la detección de antígenos, que presenta una buena rentabilidad en el diagnóstico. Para ello existen técnicas comerciales, como por ejemplo la detección de galactomanano por una técnica de ELISA doble sándwich. La detección del galactomanano en suero, lavado bronquialveolar y otros líquidos es considerada como un criterio microbiológico para llegar al diagnóstico de aspergilosis invasora. El galactomanano es una prueba útil en pacientes receptores de cáncer hematológico, en pacientes trasplantados de médula ósea. El 65% de los pacientes, el galactomanano se positiviza una semana antes de establecer el diagnóstico con otras técnicas. Es necesario la búsqueda del antígeno de galactomanano en al menos 2 muestras semanales. Esto permite comenzar un tratamiento antifúngico temprano, y también esta técnica permite monitorear la respuesta del tratamiento. Los resultados falsos positivos de esta técnica son más frecuentes en pacientes pediátricos, aunque también pueden asociarse a tratamientos con antibióticos, como por ejemplo amoxicilina clavulánico. También pueden encontrarse falsos positivos en pacientes con insuficiencia renal, alimentación parenteral que contenga proteínas de soja o colonización gastrointestinal, ingesta de cereales o leches maternizadas, o en pacientes que están desarrollando cuadros de mucositis severas o que tienen infecciones por otros hongos, como por ejemplo Cryptococcus neoformans. Los resultados falsos negativos pueden encontrarse principalmente en pacientes que se encuentran bajo profilaxis con antifúngicos, o trasplantes de pulmón, o pacientes HIV positivos. Para el diagnóstico de Aspergillus invasora también podemos utilizar otro método, que es la detección de beta-1,3-glucano. En general se utiliza conjuntamente con la detección de galactomanano. Al usar ambas técnicas aumenta la rentabilidad diagnóstica. La detección de beta-glucanos es un marcador panfúngico, es decir, que detecta o informa la presencia de una infección por algún agente micótico. Entonces es necesario utilizar esta técnica en combinación con otras para aumentar la rentabilidad diagnóstica. Otra de las técnicas que pueden utilizarse para un diagnóstico rápido es la detección de ácidos nucleicos, es decir, la búsqueda de ADN a través de una técnica de PCR en tiempo real. Es probablemente el mayor avance que se ha producido en los últimos años, aunque todavía estas técnicas no se encuentran estandarizadas en algunos laboratorios, por lo cual no se utilizan habitualmente en la práctica clínica. Las complicaciones que se presentan en el diagnóstico de las aspergilosis invasoras están relacionadas fundamentalmente con el tipo de huésped. En estos pacientes son en general pacientes que tienen una inmunosupresión severa, con lo cual
es dificultoso muchas veces realizar una toma de muestra a partir de estudios invasivos. Por otro lado, estos pacientes, al presentar inmunosupresión severa, tienen poca capacidad de producir una respuesta inflamatoria, por lo que los signos y síntomas en estos casos son escasos o incluso pueden ser asintomáticos. Muchas veces el rendimiento de las muestras como el lavado bronquialveolar es escaso. En estos pacientes no se puede medir anticuerpos porque por lo general son negativos, ya que no hay capacidad de respuesta inflamatoria, y es necesario entonces utilizar otras técnicas diagnósticas que presentan alto costo, como la detección de beta-glucanos o galactomanano, o técnicas de biología molecular como detección de ácidos nucleicos a partir de pruebas de PCR en tiempo real. Con respecto a la prevención y el control epidemiológico, es el primer paso para disminuir la incidencia de las infecciones por Aspergillus. La inhalación de los conidios es importante y preocupante en el ámbito hospitalario. La concentración de los conidios se eleva cuando se realizan obras de remodelación o construcción, ya que se realizan una gran cantidad de esporas que pueden ser inhaladas por pacientes que tienen factores de riesgo. Es muy bien conocida la asociación entre construcciones en los hospitales y el desarrollo de aspergilosis nosocomiales. Otro tema importante es el mantenimiento y la limpieza de los filtros y conductos de aire, ya que estos serían colonizados por hongos ambientales y también sería riesgoso exponer a pacientes inmunosuprimidos a cualquiera de estos agentes fúngicos. En las áreas médicas de alto riesgo, las recomendaciones es que se mantenga una temperatura entre 18 y 26 grados y una humedad entre 40 y 60%. El aire debe ser renovado 12 veces por hora y en caso de recirculación de aire, un 20% debe ser del exterior. Es importante también colocar filtros EPA, es decir, filtros de alta eficacia, en las habitaciones de los pacientes inmunosuprimidos, o que estas habitaciones tengan un sistema de presión positiva. Los pacientes de alto riesgo deben usar barbijo de alta eficacia cuando son trasladados fuera del área de aislamiento. Otras medidas de control son medidas de higiene y limpieza en todas las áreas, administración de alimentos cocidos, no utilizar condimentos o especies. El área de internación debe estar libre de plantas, flores, cortinados, alfombras, y también debe estar libre de libros o diarios. La preparación de los alimentos también se debe realizar bajo flujo. Con respecto a las obras de construcción en los hospitales o centros de salud, se puede tomar medidas como el sellado de ventanas o utilización de tabiques húmedos, el aumento del número de recambio del aire en áreas críticas, la inspección de los filtros y su recambio si es necesario, y el control de tránsito de las personas. También en los pacientes inmunosuprimidos es importante recomendar que no realicen baños con ducha, sino que se realicen baños de inmersión. Otra de las micosis productoras de enfermedades en inmunosuprimidos son las mucormicosis. Los hongos causantes de mucormicosis poseen un talo filamentoso irregular sin tabiques que pueden bifurcarse dicotómicamente con ángulos mayores a 45 grados. Las especies fúngicas pertenecientes a los mucorales son angioinvasoras, causan infarto del tejido y se asocian a diseminación hemática de émbolos fúngicos. Producen enfermedades que presentan un curso agudo, subagudo, y en pacientes inmunocomprometidos suelen ser fatales. Los mucorales son hongos de micelio cenocítico, es decir, sin tabiques, hialinos y ramificados en forma irregular. Se realizaron diferentes estudios retrospectivos de casos de mucormicosis y se observó
que el género Rhizopus fue el agente etiológico más frecuentemente aislado. Le siguen en orden de prevalencia la Listemia, que antes se conocía como Absidia, Mucor y Rhizomucor. Estos hongos tienen la característica de tener un crecimiento rápido, de tener un aspecto macroscópico de tipo algodonoso. En un principio la colonia es de color blanca y luego se torna grisácea. En cuanto a su reproducción anamorfa, podemos observar que se generan esporos asexuados internos y esto es característico del género Mucoral. Los mucorales, en cuanto a su epidemiología, se caracterizan por ser hongos de distribución universal, ubicuos en la naturaleza. Se los puede aislar de diferentes sustratos orgánicos como vegetales, frutas o excretas de animales. Presentan en general un crecimiento rápido entre 2 a 5 días y poseen abundantes esporos en los medios de cultivo. También los podemos encontrar como flora anemófila, es decir, en el aire, en el ambiente. Pueden contaminar sistemas de ventilación, sistemas de aire acondicionado, filtros. Y la mucormicosis es una micosis de distribución cosmopolita que se encuentra en todas las áreas del mundo sin distinción de edad, raza o sexo. La incidencia de la mucormicosis invasora no se conoce exactamente. Existen diversas publicaciones que hablan de que puede haber 7 casos por millón de personas. Es probable que la incidencia además no sea notificada, por lo cual no sabemos exactamente cuál es la incidencia de esta micosis. La incidencia puede ser considerablemente más alta en aquellas instituciones que atienden o que reciben pacientes con inmunocompromiso. Como dijimos anteriormente, dentro de la mucormicosis, los agentes etiológicos productores de esta micosis, los más frecuentes es el Rhizopus, que se aísla en un 75%, la Absidia o, como actualmente se la denomina, Listemia, en segundo lugar, y en tercer lugar Rhizomucor. Con un aislamiento menos frecuente podemos encontrar otros mucorales como el Mucor, Cuningamela, Morteriella, Saxenaea. Las vías de infección de las mucormicosis, la más frecuente es la vía inhalatoria, es decir, que el hongo ingresa al aparato respiratorio a partir de la inhalación de los conidios o de las esporas. Esto genera el cuadro clínico de mucormicosis pulmonar. La otra forma clínica es la mucormicosis rinosinusal. Otra de las formas de ingreso puede ser a partir de la contaminación de superficies expuestas con flora anemófila. Esto se da, por ejemplo, en pacientes quemados o puede producirse como consecuencia de la contaminación de telas adhesivas o de gasas en actos quirúrgicos, o puede también producirse a partir de la contaminación de prótesis o de catéteres. La forma menos frecuente de ingreso al huésped de este hongo es la vía digestiva. En estos casos se puede producir o se ha observado casos en pacientes que presentan una malnutrición extrema o en pacientes con insuficiencia renal crónica. La mucormicosis es una infección fúngica que se da fundamentalmente en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes que tienen determinados factores de riesgo. Los factores más importantes para el desarrollo de esta enfermedad invasora son la diabetes no controlada, que lleva a un estado de cetoacidosis diabética, la acidosis metabólica, que puede estar producido por un cuadro de sepsis, pancreatitis, intoxicación con ácido acetil salicílico, la administración de altas dosis de corticoide sistémico o pacientes con trasplante de órgano sólido, pacientes con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, pacientes con insuficiencia renal tratados con quelantes de hierro como la deferoxamina, pacientes con leucemia, linfoma, pacientes quemados o que han tenido politraumatismos. Las esporas de los mucorales ingresan por vía inhalatoria.
y generalmente son lo suficientemente pequeñas para sobrepasar las barreras que se encuentran en el aparato respiratorio superior y así alcanzar los espacios alveolares. Aquellas que son más grandes, que miden más de 10 micrones, pueden quedar en el aparato respiratorio superior y producir cuadros de sinusitis fúngica en pacientes inmunosuprimidos. Una mucosa respiratoria intacta es útil como barrera para evitar la invasión de estos hongos. Una vez que las esporas han sobrepasado el endotelio, los neutrófilos son los encargados de prevenir la germinación y de actuar sobre ellos a través de mecanismos de fagocitosis. La proliferación de estos hongos se da entonces en sujetos que tienen fundamentalmente alteraciones en la fagocitosis, ya sea por deficiencias en el número de células, lo que denominamos neutropenia, o puede producirse por defectos funcionales de los neutrófilos. Los corticoides, los cuadros de hiperglucemia o acidosis metabólica, son las causas más frecuentes que alteran la función de los neutrófilos. En un 15% vamos a ver que la única causa reconocida es la neutropenia prolongada para las mucormicosis. Otro factor predisponente para el desarrollo de estas micosis es el aumento del hierro libre. Normalmente en las células de los mamíferos el hierro se encuentra en muy pequeñas cantidades en forma libre en el suero. Se encuentra fuertemente unido a proteínas en el plasma, como ser la transferrina, y en los tejidos se encuentra unido a ferritina. El desarrollo de los mucorales depende de la incapacidad del hospedero de mantener el hierro unido a la transferrina o a la lactoferrina. El aumento de la disponibilidad de hierro libre se asocia a mucormicosis diseminada. Esto puede ocurrir en pacientes con diálisis, en pacientes que han recibido múltiples transfusiones de sangre o en cuadros de cetoacidosis diabética. En pacientes en diálisis también se observó que aquellos que recibían tratamiento con un quelante de hierro que se llama deferoxamina tenían mayor prevalencia de desarrollar mucormicosis. Se vio que esto dependía debido a que la deferoxamina es utilizada por el hongo como un sideróforo y de esta forma puede obtener hierro. Por lo tanto, en los últimos años se ha dejado de usar este quelante para usar otras drogas que no tienen esta acción sobre los mucorales. En esta diapositiva vemos en la imagen izquierda lo que ocurre en un huésped normal. En la parte superior vemos cómo el hierro se encuentra unido a la transferrina en el suero. Y en la parte inferior vemos cómo el hierro en ese caso se encuentra unido a la ferritina. En la imagen del lado derecho podemos observar que frente a una disminución del pH, como lo que ocurre en pacientes con acidosis metabólica, el hierro se libera de las proteínas transportadoras. De esa manera aumenta la concentración de hierro libre y es utilizado por estos hongos para su crecimiento, desarrollo y esto le permite la invasión tisular. A nivel de los vasos sanguíneos lo que va a producir es la formación de trombos y necrosis. La mucormicosis invasora tiene un desarrollo rápido y un curso agudo. Se caracteriza por necrosis de los tejidos. La invasión es progresiva y tiene una alta tasa de mortalidad. Una de las formas clínicas es la rinosinuso órbito-cerebral. Este síndrome incluye rinosinusitis o pansinusitis y puede haber progresión e invasión del sistema nervioso central por contigüidad. La infección puede progresar rápidamente en pacientes con cetoacidosis diabética o en pacientes con neutropenia severa y prolongada. Esta forma clínica es la más frecuente en pacientes con diabetes mal controlada. Los síntomas en general son inespecíficos. Puede haber obstrucción nasal, cefalea, dolor en la boca.
Las formas progresivas incluyen la presencia de necrosis, escaras en la cavidad nasal y en el paladar. La evolución depende de la localización y del rápido diagnóstico que se realice. Podemos encontrar también edema orbitario, pérdida de la visión, ptosis palpebral. La tomografía axial computada nos permite observar lesiones en las órbitas o compromiso de los músculos oculares. Es muy importante la rápida obtención de la muestra a través de los tejidos necróticos. La observación en el microscopio nos va a permitir realizar un diagnóstico precoz y de esta manera poder disminuir la mortalidad de estos pacientes. La mucormicosis cutánea se produce por inoculación directa de esporas a partir de apósitos contaminados o en pacientes que han sufrido politraumatismos, quemaduras extensas. Generalmente se observa en pacientes que presentan una alteración de la integridad de la piel. La mucormicosis cutánea comienza con un eritema, una induración en la piel en el sitio del traumatismo que progresa rápidamente hacia la necrosis. Puede extenderse hasta el tejido celular subcutáneo e incluso comprometer hueso. Se han reportado además casos de fascitis necrotizantes por mucorales. Estos pacientes presentan mal pronóstico. En pacientes neutropénicos, la profunda alteración de la fagocitosis permite que las esporas puedan germinar, desarrollar las hifas e invadir y provocar necrosis local y diseminación posterior. Las lesiones necróticas de los pacientes inmunocomprometidos pueden deberse a diversos agentes etiológicos. Siempre es necesario en este grupo de pacientes realizar una biopsia para realizar el diagnóstico etiológico de certeza. El diagnóstico de mucormicosis se realiza a través de métodos directos, a partir del examen microscópico, de la observación en fresco o utilizando coloraciones como por ejemplo de Giemsa, y también se envía parte del material a histopatología. Además del examen microscópico, realizamos cultivo para la identificación del hongo. En estos casos, cuando uno sospecha mucormicosis, no son útiles los métodos indirectos, ni tampoco la detección de antígenos ni de ácidos nucleicos. Con respecto al diagnóstico, como dijimos anteriormente, se realiza la toma de muestra y posteriormente el examen microscópico directo. Lo que vamos a observar son hifas que pueden presentar divisiones dicotómicas en ángulo recto de diámetros irregulares y la característica que tienen es que no se observan tabiques. Se realiza el examen en fresco, se pueden utilizar coloraciones como la coloración de Giemsa y además se realiza el cultivo en medios de Lactrimel o medios de Saburó adicionados con antibióticos. El resto de la muestra va a ser enviada a histopatología. El diagnóstico definitivo de la mucormicosis requiere la evidencia histopatológica de la invasión fúngica en el tejido. Por eso es importante dejar una parte de la muestra para enviar al laboratorio de histopatología. La identificación de los mucorales requiere el desarrollo del cultivo. Todos los miembros de este grupo presentan características similares en los tejidos a los cuales afecta. Los medios de cultivo empleados son agar saburó con antibiótico o agar infusión cerebro-corazón con antibiótico. Se incuban a 28-37 grados durante 2 a 4 semanas. Es frecuente que estos microorganismos no desarrollen en los medios de cultivo. Una de las causas estaría en el procesamiento de la muestra en el laboratorio. La maceración del tejido produce pérdida de la viabilidad de las hifas. El procesamiento correcto de la muestra consiste en fragmentar o cortar la muestra, la biopsia o el tejido obtenido y luego sembrarlo en los medios de cultivo, pero no se debe macerar la muestra cuando hay sospecha de una mucormicosis. Crecen, como dijimos, entre 2 a 4 semanas y la temperatura ideal es de 35 a 37 grados. No existen estudios serológicos. Ahora nos vamos a referir a las hialoifomicosis. Estas son infecciones micóticas que se presentan en los tejidos del hospedero
como un micelio hialino tabicado. De acuerdo a los factores predisponentes del paciente, estos géneros están involucrados en micosis cutáneas, pudiendo afectar la piel y las uñas, pueden producir queratitis, sinusitis, micosis subcutánea. Y en aquellos pacientes inmunosuprimidos pueden generar una micosis diseminada sistémica. La hialoifomicosis no representa un síndrome clínico determinado y engloba a un grupo de micosis muy heterogéneo. Las hialoifomicosis son infecciones micóticas que se presentan en los tejidos del hospedero como un micelio hialino tabicado. Estas micosis no representan un síndrome clínico determinado, debido a que engloban a un grupo de micosis muy heterogéneas. De acuerdo a los factores predisponentes del hospedero, podemos observar que en huéspedes inmunocompetentes produce lesiones localizadas como micosis cutánea, es decir, con afección en piel, uñas, sinusitis, queratitis y micosis subcutánea, mientras que en huéspedes inmunocomprometidos producen formas diseminadas y de pronóstico grave. Los agentes etiológicos más frecuentes de la hialoifomicosis son especies de Fusarium, Acremonium, Paecilomyces, Penicillium, Scopulariopsis y Beauveria, entre otros. Con respecto a los factores predisponentes de los pacientes, para que se produzca hialoifomicosis, fundamentalmente tiene que producirse alteraciones en la integridad cutáneo-mucosa, es decir, pacientes que han sufrido politraumatismos o pacientes con quemaduras extensas. Otro grupo de pacientes que puede presentar este tipo de micosis son pacientes que están cursando neutropenias prolongadas. Es el caso de pacientes con leucemia, trasplante de médula ósea, pacientes con corticoides durante tiempos prolongados a altas dosis o que reciben drogas citostáticas o quimioterapia o cualquier otra causa de inmunosupresión. La vía de ingreso de estos hongos en general es la vía inhalatoria. Otras formas de ingreso pueden ser lesiones traumáticas por contaminación con conidio de superficies laceradas, por implante de prótesis o cualquier otro dispositivo. Con respecto a las formas clínicas, vamos a encontrar las formas diseminadas, las formas cutáneas o las formas subcutáneas. Como dijimos anteriormente, las formas clínicas o las formas de presentación dependen del huésped al cual afectan. Dentro de la hialoifomicosis, uno de los agentes etiológicos más frecuentes es el Fusarium. Se han identificado más de 50 especies dentro del género Fusarium y unas pocas son las causantes de patología en el hombre. Las especies de Fusarium con mayor frecuencia aisladas son Fusarium complejo solani, Fusarium oxysporum y Fusarium verticiloides. Con respecto a la epidemiología, las especies de Fusarium son saprófitos del suelo y fitopatógenos. Se encuentran en detritos vegetales y en granos almacenados. Los conidios de Fusarium se dispersan fácilmente por el aire y algunas especies de Fusarium tienen un hábitat acuático. Por eso es importante el control de los sistemas de agua o de los tanques de agua de los hospitales o centros de salud, porque pueden ser una fuente potencial de infecciones por este hongo. Sobre todo en pacientes neutropénicos, por eso es que se suele indicar al paciente que no se realice baños de ducha. Con respecto a la epidemiología, ya lo dijimos anteriormente, pero volvemos a remarcar que el posible contagio es a partir de la colonización en el ambiente hospitalario, que se han observado brotes de infección intrahospitalario por contaminación de depósitos de agua, de caños de agua, de tanques de agua, y además es muy importante evitar las duchas en los pacientes neutropénicos porque favorecen la aerosolización del hongo. Otro tema importante es el paciente que va a cursar una neutropenia, debe realizarse un examen clínico completo porque a partir de la aportación en una uña puede producirse la diseminación en este grupo de pacientes neutropénicos. Otro tema importante en cuanto a la epidemiología es, como vimos, Fusarium
también puede contaminar o puede encontrarse en granos almacenados. En los granos almacenados, algunas de estas especies son capaces de producir toxinas. El consumo de estas toxinas que contaminan los granos pueden llevar a enfermedades e incluso hasta la muerte, y esto se denomina micotoxicosis. Las especies de Fusarium poseen varios factores de virulencia, entre los que podemos mencionar la producción de micotoxinas. Las micotoxinas son toxinas o metabolitos secundarios del hongo que actúan deprimiendo la inmunidad humoral celular y causan daño tisular. Otro factor de virulencia es la capacidad que tiene este hongo de adherirse a material protésico, por ejemplo, lentes de contacto, catéteres u otros dispositivos. También produce colagenasas y proteasas que ayudan a la invasión tisular. Cuando hablamos de la patogenia, podemos saber que en pacientes con inmunocompromiso severo, las especies de Fusarium causan infecciones invasoras y ocupan el segundo lugar dentro de los hongos filamentosos luego de las especies de Aspergillus. Las vías de ingreso son la inhalatoria y la cutánea. El principal mecanismo de defensa lo constituyen los macrófagos alveolares, que son responsables de la fagocitosis de los conidios inhalados. Si los conidios inhalados escapan a la acción de los macrófagos, pueden germinar formando hifas. Estos van a ser atacados por los neutrófilos que a través de mecanismos oxidativos y no oxidativos destruyen a las hifas. También es importante la acción de las células T. La mortalidad por especie de Fusarium en pacientes con neutropenia severa es casi del 100%. Las manifestaciones clínicas de la hialoifomicosis dependen de la puerta de entrada y de las características inmunológicas del hospedero. En el caso de pacientes inmunocompetentes, pueden producir queratitis o pueden producir endoftalmitis. Las queratitis se producen como consecuencia del ingreso de un cuerpo extraño, como por ejemplo astillas, espinas o por el uso de lentes de contacto. La endoftalmitis en un individuo inmunocompetente se produce como consecuencia de una queratitis o una cirugía ocular. La diferencia con una endoftalmitis en un paciente inmunosuprimido es que esta última se presenta como consecuencia de una diseminación hematógena y de la siembra posterior a nivel del ojo. Es decir, que estamos hablando en pacientes inmunosuprimidos de una infección sistémica diseminada. También las hialoifomicosis, especialmente la fusariosis, puede comprometer las uñas, produciendo una onicomicosis que se denomina no dermatofítica. Las lesiones cutáneas en un huésped inmunocompetente ocurren en general por traumatismos o a partir de una onicomicosis preexistente. La característica que tienen es que son lesiones localizadas. En general pueden presentarse como nódulos subcutáneos que posteriormente se necrosan y se ulceran. También estos hongos pueden producir cuadros de celulitis y de misetomas. La puerta de entrada, como dijimos anteriormente, es por traumatismos. Las infecciones diseminadas se producen en pacientes que tienen factores de riesgo, como ser leucemia aguda o aquellas que han recibido un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. El patrón más común en que se presenta la enfermedad es la combinación de lesiones cutáneas y cultivo positivo en sangre. El Fusarium tiene un rescate en hemocultivos de un 50%. Esto es una diferencia con el cuadro de aspergilosis invasora, donde los hemocultivos no son de utilidad para el diagnóstico. En un 75% el paciente inmunosuprimido tiene lesiones cutáneas. Las características de estas pueden ser lesiones nodulares, subcutáneas, que evolucionan con necrosis, una ulceración central, una celulitis alrededor de esta lesión que se observa como un borde eritematoso. A nivel pulmonar,
Puede presentar el paciente infiltrados alveolares o intersticiales no específicos, puede haber nódulos pulmonares o incluso lesiones cavitadas. La mortalidad en estos pacientes es alta. Otro compromiso puede haber a nivel de los senos paranasales. El paciente presenta obstrucción nasal, descarga y en la mucosa nasal se puede observar necrosis debido a la angioinvasión de este hongo. También puede haber compromiso del ojo, puede presentarse endoftalmitis y esto se debe a la diseminación hematógena y a la siembra en el ojo de este hongo. El diagnóstico micológico se realiza a partir de la toma de muestra. Las muestras son obtenidas dependiendo del órgano afectado. Las muestras pueden ser escarificación cutánea, biopsia de tejido, punción de lesiones cutáneas, muestras de uñas obtenidas por raspado, hemocultivos y materiales respiratorios como lavado bronquialveolar y biopsias pulmonares. Los hemocultivos son positivos en el 50% de los casos en las formas diseminadas de fusariosis. Esto es una diferencia con aspergilosis invasora y mucormicosis. Los hemocultivos no son útiles por tener un bajo rescate. Muchas veces el hemocultivo puede ser el único y el primer hallazgo positivo. La alta frecuencia de hemocultivos positivos se debe a la producción de un gran número de propágulos adventicios que son estructuras tipo levaduriformes que libera el hongo en los tejidos y favorece su diseminación y crecimiento en los hemocultivos. Esta característica no es propia de Fusarium, también la comparte con otros hongos productores de hialoifomicosis como Acremonium o Paecilomyces. Una vez que se realiza la toma de muestra, se va a realizar el examen microscópico directo, sin coloraciones, es decir, en fresco. Se pueden observar hifas hialinas tabicadas y ramificadas. También pueden realizar coloraciones con Giemsa. La otra parte del diagnóstico se va a realizar a través del cultivo de la muestra. Se va a colocar la muestra clínica en medios de cultivo como agar saburó con antibiótico y se las va a incubar a 28 y a 37 grados centígrados. Posteriormente se va a observar al microscopio las características microscópicas para poder realizar la identificación de género y especie. La prevención para evitar estas micosis es fundamental. En primer lugar, tendríamos que hacer vigilancia y tratamiento de cualquier lesión en piel o en uñas que aparezca en pacientes que van a estar sometidos a trasplantes o a tratamientos inmunosupresores. El uso de aire filtrados en pacientes hospitalizados con factores de riesgo es otro punto muy importante. Evitar los baños con duchas de pacientes con causas predisponentes. Otras medidas de control son medidas de higiene en todas las áreas donde se encuentren pacientes inmunosuprimidos. El paciente no debe consumir alimentos crudos, no debe utilizar condimentos, especias. Las áreas de internación deben estar libres de flores, plantas, diarios y revistas. Y el paciente de alto riesgo, el paciente neutropénico, debe, cuando se realiza un estudio, colocarse barbijos de alta eficacia, es decir, cuando sale del área de aislamiento. De esta forma se pueden prevenir las micosis diseminadas oportunistas.